En estos momentos, el secretario de Estados Unidos, Antony Blinken, se está reuniendo con el presidente de México previo al diálogo económico de alto nivel que se va a realizar esta tarde. ¿Qué podemos esperar realmente de esta agenda binacional si estamos en medio de las consultas por el Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá? Una crisis migratoria sin precedentes que, bueno, la hemos visto como cada vez se agudiza más y, por supuesto, sin que México termine termine de resolver este severo problema de violencia que tenemos en este instante en nuestro país. Ese es el tema que pongo sobre la mesa y saludo con gusto a nuestro director editorial, Raúl Frías Lucio, y a Víctor Hugo Hernández. Señores, excelente inicio de semana. Hola Magda, qué gusto saludarte. Víctor, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Vamos a hablar un poquito de esta visita. Hay especulación y me parece que no vamos a saber a ciencia cierta, Víctor, qué es lo que están tratando. O sea, vamos a saber algo de la agenda pública, pero no vamos a saber exactamente cuál es este encuentro y cuáles son los temas que están tratando el secretario de Estado norteamericano y el presidente López Obrador. Pero hay pendientes, ¿eh? Y son muchos los pendientes que hay, Víctor, y yo dejaría simplemente esto que está comentando Magda. Sí, en el acuerdo, en el tratado comercial entre Canadá, Estados Unidos y México, estas reuniones que se van a programar, por cierto, la próxima reunión de los 3 jefes de Estado será en México sobre el tratado comercial, pero hay en esta relación compleja entre México y Estados Unidos siempre hay pendientes, ¿sí? Siempre hay cosas que no acaban de avanzar todas y se va avanzando en unas sí y en otras no. Pero lo que me queda claro es que lo que está pasando en estos momentos ahí en Palacio Nacional no será público del todo, sino será anunciado lo que es conveniente para ambas partes, Víctor. Ni duda cabe, Raúl, se habló inicialmente de que se iba a hablar sobre aspectos técnicos, sobre aspectos de equipo médico, sobre algunos aspectos que la verdad nadie creyó eso, y eso porque lo dijo el secretario de Relaciones Exteriores aquí en México. La verdad es que si tomamos en cuenta el papel que tiene este señor, que es nada menos que secretario de Estado en los Estados Unidos, podríamos inferir otras cosas, Raúl, y yo trato un poquito de hacer la referencia de lo que el propio presidente ha hecho en días anteriores, donde incluso ha hablado pues de oponerse a ciertas maneras de actuar de los Estados Unidos, ¿no? Cuando lo hizo, por ejemplo, en la conferencia, en una reciente conferencia donde dijo que había que imponerse al predominio hegemónico de los intervencionistas de Estados Unidos y Canadá. Ese tipo de declaraciones sí calan, ahora sí, como dice, sí calientan, y no dudo que lo que realmente viene a hacer el señor Blinken es a poner en blanco y negro la relación de México con Estados Unidos en muchos sentidos. Hoy por la mañana el presidente dijo que había tenido reunión, creo que con una treintena de empresas o 15 empresas, algo así, no recuerdo el número, americanas, estadounidenses, y dijo, yo personalmente platiqué con todos y logramos negociar muchísimo en la mayoría de los casos, pero permíteme decirlo, conociendo a los Estados Unidos y conociendo también el interés que tienen en los aspectos comerciales, no se vino a un día de campo ni a una comida de cortesía. Aquí van a salir chispas y a ver si nos enteramos. Sí, a ver si nos enteramos, ese es el tema. A ver, hay que recordar que el presidente, con su peculiar forma de dirigirse precisamente hacia los Estados Unidos, al señor Blinken le ha dicho que no está bien informado, ¿sí? Le ha dicho que es metiche cuando ha hecho expresiones como la de las alertas de viaje por la inseguridad que hay en México. O sea, a ver, esas expresiones que la verdad es que son jocosas, pero que de alguna forma muchas veces se sobrepasa, digamos, lo que es el tema diplomático de una relación bilateral supuestamente de amistad. Entonces, pero bueno, el presidente amaga con eso, le gusta jugar con este juego, el antiyanquismo natural que tenemos en México con el vecino del norte, a pesar de que reconocemos su importancia, la dependencia económica que tenemos, en donde compartimos 3,000 kilómetros de frontera, donde tenemos problemas comunes que se requiere de la solución de los dos, pero al presidente le gusta dar estos picones, ¿no? Eso de alguna forma estar advirtiendo que el próximo día del grito va a dar un discurso, el 15 o el 16 de septiembre, un discurso donde va a poner clara la relación
relación entre México, Estados Unidos y Canadá con el tema del tratado comercial. Entonces, a ver, esos picones al pueblo le gustan mucho, Víctor, pero en realidad me parece que el presidente López Obrador, cuando habla de que cuando estuvo frente al presidente Biden, no le dijo nada de los reclamos que luego recibe, ni tampoco cuando se reunió con este grupo de empresarios, dice que no hubo reclamos, que por eso le llama la atención que luego Antony Blinken, como secretario de Estado, haga este tipo de reclamos. Entonces, sí me parece que es una reunión importante, pero que en lo privado, ojalá, lleguen precisamente a establecerse una relación clara, transparente y de respeto. Pero, a ver, vamos a ver finalmente qué pasa. Yo tengo mucha curiosidad en ver qué va a decir mañana el presidente. Ni duda te quepa, Raúl, y es cierto, amagar con que el 16 de septiembre va a dar un mensaje siempre preocupa, porque finalmente, como bien tú dices, el presidente es muy dado a esas fechas efectistas, ¿no? En donde se esperan mensajes de gran nacionalismo y bueno, ya sabemos que uno de los mensajes que más cala y gusta a los mexicanos es cuando el presidente sale en defensa de la soberanía, de la independencia, y más si recordamos que hace poco incluso dijo que las relaciones con Estados Unidos habían cambiado en mucho y que había una necesidad mutua entre ambos países. Y es cierto, claro que sí hay una necesidad mutua, pero caray, si de necesidades a necesidades vamos, finalmente creo que Estados Unidos tiene mucha manera más de imponerse que nosotros. Y hay que ser honestos, porque hay quien dice, no, es que estamos en condiciones iguales. No, Raúl, seguimos siendo un país que depende mucho de la relación con Estados Unidos y perdemos más nosotros en caso de un conflicto que lo que ellos puedan perder. Esa es la apreciación. ¿Y sabes qué tema sí creo que va a estar en la mesa de debate? Ni duda me cabe, el de la inseguridad. Y eso por las recientes declaraciones que hizo el propio embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar. Sí, a ver, hay temas pendientes. Voy a hacer una breve relación, Víctor, para no acaparar mucho la palabra. Desde luego, el tema de la extradición de Rafael Caro Quintero, un tema que está detenido y que no ha caminado y que hay un juez que de alguna forma paró ese proceso de extradición hacia los Estados Unidos. Un segundo tema, el tema de la cantidad de producción y tráfico de fentanilo que, de acuerdo a los estadounidenses, le están provocando grave problema a la salud de muchos estadounidenses por la forma en cómo se han vuelto adictos a este medicamento. El tema migratorio no es un tema olvidado, el tema migratorio está vigente hoy en la frontera sur y en la frontera norte con los Estados Unidos, en lo que México sigue deteniendo, sigue dándole cabida a las personas que están solicitando su asilo político en los Estados Unidos en este sentido. El tema migratorio, que ya dije, no está parado. El tema de estas consultas que tú bien lo mencionabas sobre el cambio en la legislación energética de México y que Estados Unidos y Canadá solicitan a México estas consultas para poder aclarar cuál es exactamente su postura. En fin, me parece, como tú bien lo señalas, el tema comercial, que siempre es importante. Hay que recordar que tenemos una dependencia importante. Las mismas transferencias que hacen los connacionales hacia México, que el gobierno las presume como si fuera un logro de gobierno, las remesas, el tema precisamente del comercio, y que México de alguna forma puede resultar beneficiado con esto que se llama que las empresas maquiladoras se vengan de China a México. Y eso, de alguna forma, puede representar recursos muy importantes para nuestro país, para México, dentro de la crisis económica que hoy tenemos. Pues el esquema, la reunión va a ser interesante, comienzan hoy, habrá que estar atentos a todo esto, Raúl, como tú bien dices, pero sigo insistiendo que esta visita definitivamente es para fijar posición en torno a varias desconocidas que hemos dado, en donde tienes toda la razón. Una es el discurso que el presidente le gusta dar en público y abiertamente, como para tener una clientela política ahí que él es muy afín, y otra es la realidad, ya cuando en verdad dices, ahora sí vamos a hablar bien de negocios, y pues ni modo,
te tienes que cuadrar. Hay quien dice que ya es tiempo de separarnos de eso y no querer, pero Raúl, híjole, pues a la luz de los números que no tuvimos la oportunidad de analizar, de lo que representan las inversiones, de lo que representan los intereses comerciales con los Estados Unidos, difícilmente podríamos sustraernos, pues, en fin, a ser tocados por lo menos. Sí, me parece que es la parte importante de esta compleja relación entre México y Estados Unidos. También creo que hay un discurso polarizante, incluso la lista de los invitados a Palacio Nacional la noche del grito es muy interesante, el hijo del Che Guevara, o sea, tiene muchos símbolos. El presidente López Obrador, sigue utilizando muchos símbolos, sí, y bueno, también aquí el tema es que esos símbolos mandan señales que pueden ser raras o pueden ser percibidas de una forma diferente por los receptores y que no son exactamente lo que más le convenga al país. En fin, me parece que todo, mientras queden este tipo de amagos y que voy a dar un discurso que vamos a poner los puntos claros en la relación México-Estados Unidos, a ver, a mí me gusta que también México tenga un discurso, sí, claro, que de iguales, Víctor, claro. Que si bien lo hemos visto, hoy la migración, sí, hoy los mexicanos, los hispanos que viven en los Estados Unidos son un factor fundamental de crecimiento para este país, como también lo que nos mandan a las remesas son importantes para nuestro país. Y en esta relación de una codependencia, tiene que haber una relación que fluya, que camine, y a veces, bueno, esos discursos no creo que ayudan mucho para poder dar precisamente ese nivel de igualdad que muchas veces queremos, ¿no? Sí, y a la luz también de que muchos de los problemas que tenemos, Raúl, tienen su origen en los Estados Unidos, ¿eh? Y hay también que reconocer que también por parte de los Estados Unidos ha habido muy poca consideración hacia muchos problemas fundamentales de México que se deberían de atender mutuamente, no en el contexto de dejarte solo el paquete. Estados Unidos sí tiene sus responsabilidades, ni duda me cabe, pero también tiene la fuerza, y eso es lo que preocupa un poco, porque al final, como el gran hermano grandote, termina a veces imponiéndose a la brava. Ahora, la postura del presidente es interesante, ¿eh? Finalmente es un presidente que ha tratado de mantener la distancia y también la cercanía, y creo que hoy mejor que nunca su relación es buena con Biden, aunque creo que fue mejor con el otro que era más un bravucón bien hecho, pero nos llevamos mejor en ese momento, ¿no? Sí, a ver, dependemos, yo creo que es claro para las dos naciones que aunque son circunstancias diferentes, como bien lo dices, me parece que en cierto momento sí también se tiene que valorar la importancia de crear este corredor comercial entre Canadá, México y Estados Unidos, sin duda que puede ser uno de los más fuertes del mundo, ¿sí? Entonces, bueno, hay que aprovecharlo, no dejemos ir estas oportunidades de tener esta posición geográfica de mucha ventaja para nuestro país, el tener al consumidor más importante a un lado, ¿sí? Donde tenemos y pasamos, muchos mexicanos cruzamos anualmente rumbo a los Estados Unidos, como también vemos los destinos turísticos que también son muy visitados por los estadounidenses. Así es que, bueno, ya veremos. Por lo pronto yo me quedo con esta expectativa de ver qué se nos va a decir, pero me queda claro también que hay cosas que no nos vamos a enterar, Víctor, de lo que se trata en esta reunión en Palacio Nacional. Y los trascendidos, Raúl, a ver qué es lo que sale y lo que se corre después en los rumores, que luego hay que agarrarse de ellos para entender. Gracias, Raúl. Gracias, Víctor. Un saludo, muy buenas tardes.